No sabía si titular este cuento Eso sí, pero los niños y niñas del Centro de Enseñanza en Línea de Canarias me hicieron una propuesta. Escribir un relato, una historia, con un personaje que se llamara el señor Verdura. El Centro de Enseñanza en Línea de Canarias es un colegio que atiende a niños y niñas que por cualquier circunstancia no pueden salir de su casa. Tuve un encuentro con ellos y me pidieron un regalo. No era material, no era un lote de libros. Era escribir un cuento. Ellos seguro que van a entender lo que le ocurrió a este señor tan diferente del cuento que soltamos hoy. También aprovechamos para felicitarnos por este tiempo y desear que el próximo siga siendo vital y creativo, divertido y juguetón. Hoy soltamos el señor Verdura. El señor Verdura era agrio como la col rizada y amargo como la rúcula. No es que el señor Verdura fuese vegetariano, ni tuviese un huerto ecológico, ni un puesto en el mercadillo. Eso sí, tenía una nariz chata que se escondía de 2 anchos pómulos y un poblado bigote. Pero no te imagines al señor Verdura almorzando potaje de lentejas, o tomando un caldo de cilantro, o absorbiendo una sopa de rábano. Eso sí, tenía una boca pequeña por la que salían pocas palabras, y cuando lo hacían, no eran precisamente amables o cariñosas. No creas que el señor Verdura era una mala persona. Tampoco es eso. Algo distante con los conocidos y desagradable con los que no conocía. No sé si te he contado que casi siempre iba con una chaqueta verde que le llegaba a las rodillas, y cuando se sentaba en el banco del parque a la hora del mediodía y abría un libro que siempre cargaba bajo el brazo, la gabardina rozaba el suelo, porque, eso sí, el señor Verdura, otra cosa no, pero leía bastante. No pienses que el señor Verdura se llamaba así por su chaqueta esmeralda que le cubría la espalda. Simplemente su padre se llamaba José Verdura Col, con 2 L's, y su madre María Almendros Perales. Vivía cerca de la calle del Mercado, en el número 10, que justo a la hora a la que salía a dar su paseo con su lustrosa chaqueta, su populoso bigote, su libro bajo el brazo y su mal humor, y nada más, porque el señor Verdura estaba solo. Porque la alegría se practica, los abrazos se entrenan, las sonrisas se ejercitan, te acostumbras a decir buenos días, o buenas tardes, o por favor, o gracias, o te quiero. Debes adiestrarte a escuchar a los demás y a ensayar las caricias. ¿Y cómo va a ser eso el señor Verdura si está solo? Uno termina olvidándose de las cosas que no hace, aunque sean importantes. Un día, estando en el parque, leyendo tranquilamente, comenzó a llover de manera repentina. Se le mojó el bigote, la nariz chata, y se le empaparon los labios con la dulce agua que caía con fuerza. Eso sí, las páginas del libro comenzaron a mojarse. El agua caló en cada página, en cada línea, y las letras empezaron a diluirse, y un hilo de tinta, al principio, y un chorro después, caía del libro formando un gran charco negruzco en el suelo. El señor Verdura corrió a guarecerse debajo de las ramas de un jacarandá al que le habían colgado de sus ramas más altas unas luces que parpadeaban anunciando que pronto llegaba la Navidad. Cuando pudo secarse la cara
con sus manos y coger un poco de resuello. Comprobó cómo el charco de tinta comenzó a transformarse en una pantera que de un salto se colocó moviendo el rabo de un lado para otro, delante del señor Verdura. ¿Quién eres?, balbuceó tembloroso. Casi no se acordaba de cómo se hablaba. El señor Verdura le costó entender lo que estaba diciendo y escuchaba de la pantera. Era como si estuviese debajo del agua. ¿Se acuerdan? Se había olvidado de escuchar. Me llamo Bagheera. ¿Eres la pantera? Así es. Y vengo a terminar de contarte toda la historia, la del libro de la selva, el que te estabas leyendo. Sé perfectamente por dónde te quedaste y además sé cómo sigue. Y el felino se sentó sobre sus dos patas traseras y se mantuvo erguido y siguió narrando las aventuras de cada uno de sus compañeros del libro. Eso sí, al principio al señor Verdura le costó seguir la narración de Bagheera. Eran demasiadas palabras juntas y a la vez. Pero las palabras de la pantera comenzaron a golpear el muro que se le había formado en sus oídos y en su corazón. Era una pared gruesa y resistente, formada por muchos años de soledad impuesta. Las palabras llegaban y ¡pam!, iban derribando cada uno de los sólidos ladrillos que el señor Verdura fue colocando a lo largo de sus años de tristeza. Cuando dejó de llover, también Bagheera terminó la historia y salió el sol de nuevo y el animal se evaporó. El señor Verdura regresó a su casa. Eso sí, antes pasó por la peluquería y se quitó el bigote poblado que le ayudaba a esconderse de la gente. Y aunque le costó un poco, lo pidió por favor. Y después de pagar, se le escapó un gracias. Saludó tímidamente a sus vecinos, que lo miraban asombrados y se quedaban boquiabiertos. Abrió y corrió las cortinas de su casa para que entrara algo de luz y se puso delante de un espejo a ensayar eso que llamaban sonrisa. Sigue yendo al parque sobre las 10 a leer con esa chaqueta verde esmeralda que tanto le gusta. Eso sí, en ocasiones lee en voz alta en el parque porque sabe que las palabras al vuelo y libres derriban muros y paredes gruesas que nos hacen encerrarnos y vivir en soledad sin quererlo. Espero que les haya gustado este relato. El señor Verdura leía El libro de la selva, una historia escrita por Rudyard Kipling. Les deseo que lean muchos libros y que liberen palabras que derriben los muros del odio y la intolerancia para siempre. Adiós, sean felices.